Buenas, mi nombre es Christopher Barraez y yo le vengo a hablar sobre el ejercicio propuesto de la materia antena y propagación del laboratorio en Saya. El ejercicio dice así: un enlace punto a punto consta de dos antenas parabólicas indicadas de 120 centímetros de diámetro. Trabajan en 15 GHz y separadas por una distancia de 2 kilómetros. La temperatura ambiente es de 300 K. Sabemos que la potencia emitida es de 5 watts y que el área efectiva es igual al producto del área física del reflector por un parámetro denominado eficiencia de iluminación, el cual es del 60%. Y lo que vamos a calcular de este es la directividad de las antenas en dB, la densidad de la potencia de la antena receptora y también si consiste en que una antena parabólica no hay ohmio, calculemos el nivel del ruido en la antena receptora. Si la temperatura de la antena es igual a 115 K y la anchura del lado del canal es de 120 MHz, y bueno, tenemos que calcular la relación ruido de la salida del receptor. Si la figura del ruido del receptor es F igual a 4 dB y la ganancia es de 3 dB. ¿Cómo afectará el resultado del apartado si la ganancia del receptor fuera 6 y tiene la temperatura ambiente influenciada en los resultados? Comenzaremos primero solucionando la directividad de las antenas en dB y cómo se calcula. Para calcular la directividad de las antenas de dB se puede calcular a partir de la longitud de onda y del área efectiva. Esta área efectiva equivale al área física multiplicada por la eficiencia total de la apertura parabólica. Y bueno, como podemos ver en la lámina, la fórmula de la directividad está en el paso 3, donde vendría siendo que A por pi es igual entre lambda elevado a la 2 por el área efectiva, pero no tenemos ni lambda ni el área efectiva. Entonces comenzaremos primero por el paso 1 calculando lambda y el paso 2 calculando el área efectiva, donde tenemos que F es igual a 15 GHz. Entonces lambda por C entre F vendría siendo igual a 15 multiplicado por 10 entre 8 entre 15 por 10 a la 8, que esto vendría siendo igual a 0.02 m. Entonces esto vendría siendo lambda. El área efectiva vendría siendo igual al área física por n il, que esto vendría siendo igual a pi entre paréntesis pi phi entre 2 paréntesis elevado a la 2 por 0,6, que esto vendría siendo igual a 0.68 m2. Y bueno, en el paso 3, como ya dijimos que esta era la fórmula de la directividad, entonces ya teniendo todos los resultados como vemos en la lámina, podemos pasar a calcularla, donde tenemos que D es igual a 4 pi entre lambda elevado a la 2 por el área efectiva. Entonces sustituimos que vendría siendo igual a 4 pi entre 0,02 elevado a la 2 como el resultado de lo primero que resolvimos. Y bueno, que esté siendo igual a 4 pi entre 0.02 por 0.68, que vendría siendo el área efectiva, que es el paso 2 que calculamos. Entonces esto da como resultado 21.318,35. Esta es la directividad. Entonces la directividad de dB se calcularía como el último paso que vemos, que sería igual a 10 por la longitud de D, que esto vendría siendo igual a 43.2 dB. Esta es la directividad de las antenas en dB. Y bueno, comenzaremos ahora a calcular la densidad de la potencia. La densidad de la potencia se puede poner en función de la actividad, la potencia emitida y la distancia en el punto donde se quiere calcular. Y bueno, tenemos que la potencia de PL es entre paréntesis tita, phi, vendría siendo igual a PR entre 4 pi por R elevado a la 2, que esto vendría por D, que vendría siendo la directividad. Esto viene siendo igual a 5 entre 4 pi, no, entre 4, 5 entre 4 pi por 2000 elevado a la 2
por 10 elevado a la 4.33, que esto viene siendo igual a 2,12 por 10 elevado a la menos 3 W entre M elevado a la 2. Y bueno, la potencia de dB se puede calcular, que esto viene siendo igual a 10 longitud entre paréntesis de PL, que esto viene siendo igual a la 10 longitud entre paréntesis, como podemos ver en las láminas los paréntesis, 2,12 L por 10 elevado a la menos 3, que esto viene siendo igual a menos 26.73 dB W entre M elevado a la 2. Esto vendría siendo la densidad de la potencia. Continuando con lo del ejercicio, ahora resolveremos las segundas partes de este, que vendría siendo primero la pérdida óhmica, donde el nivel del ruido de la entrada receptora está bien determinado por las siguientes expresiones, donde tenemos que Pn1 es igual a K por TA por B por NR más K por TAMB por B por, entre paréntesis, 1 menos NR, donde ¿qué significa cada esto de lo que vamos a decir? Bueno, como podemos ver en las láminas primero, tenemos esa fórmula. Y bueno, ahora explicaremos qué significa cada una de esas cosas, donde tenemos que K es la constante de Boltzmann, que esta vale 1,38 por 10 elevado a la menos 3, JK, donde tenemos que B es el ancho de banda del canal, donde TA es la temperatura de la antena y donde TAMB representa la temperatura ambiente. Y tenemos otra fórmula abajo que vendría siendo NR, que esta es la eficiencia del rayo de la antena, que esta vendría representada por RR entre RR más R omega. Si la antena no tiene pérdidas óhmicas, que vendría siendo R omega igual a 0, la eficiencia de radio vale 1. Entonces, por lo tanto, usaremos el primer término que acabamos de comentar, donde PNR igual a K por TA por B por NR, donde sustituimos, que esto vendría siendo igual, entre paréntesis, 1,38 por 10 elevado a la menos 3 por 150 por, entre paréntesis, 27 por 10 elevado a la 6 por 1, que esto viene siendo igual a 5.59 por 10 elevado a la menos 4 W. Entonces tenemos que el resultado final de Pn dB vendría siendo igual a la longitud, a 10 a la logarítmica, entre paréntesis, 5,59 por 10 elevado a la menos 14, que esto viene siendo igual a 1,132 por 53 dBW. Y bueno, continuando, calcularemos la señal ruido. Para calcular la señal ruido, en la salida del receptor habrá que relacionarlo con los siguientes parámetros, como podemos ver en la gráfica, y explicaremos cada uno de los elementos que están en la gráfica, donde tenemos que S1 es la señal que llega a la antena. Entonces, como vemos en la primera fórmula en la lámina, que tenemos que S1 es igual a PL, entre paréntesis, teta, phi, por A F, que era el área efectiva, por NL, que esto vendría siendo igual a 2,12 por 10 elevado a la menos 3, por, entre paréntesis, 0,68 por 1, que esto viene siendo igual a 1,44 por 10 elevado a la menos 3 watts, donde G1 es la ganancia del receptor, que en este caso vale 3 dB, como se pide en el ejercicio. T es la temperatura del equipo receptor, que se puede calcular con la figura de ruido. T es la que está debajo de G1, en el triángulo, donde podemos ver en la gráfica, donde tenemos que F de dB es igual a 4 dB. Si entonces F 2,5 vale, entonces tenemos que F es igual a 1 más TE entre T0, donde tenemos que TE es igual a T0 por F menos 1, que esto vendría siendo igual a 290 por 2,5 menos 1, que esto vendría siendo igual a 435K, como lo dice en la lámina, donde podemos también notar aplicaremos cada una de las cosas, como podemos ver, donde T0 es la temperatura de la referencia, que vale 290K, y tenemos
Y bueno, la relación señal-ruido sigue la expresión teniendo en cuenta que NL es igual a 1, donde en paréntesis tenemos que S entre N es igual a S1 por G1 entre KTA B por G1 más KTE B por G1, que esto viene siendo igual a S1 por TA más TE por B. Todo esto es sustitución con lo que veníamos explicando arriba, que esto vendría siendo igual a 1.44 a 1,44 por 10 a la menos 3 entre paréntesis 1,38 por 10 a la menos 23 por entre paréntesis 150 más 435 por 27 por 10 elevado a la 6. Esto da como resultado 6.9 por 10 elevado a la 9. Y bueno, la expresión final de la señal ruido vendría siendo Sn, que vendría siendo igual a 10 por logaritmo entre paréntesis 6,9 por 10 a la 9, que esto vendría dando un total de 98 dB. Una ganancia de dB en el receptor no modifica esta relación señal-ruido en la salida del receptor. Tal como se observa en la expresión anterior, la ganancia del receptor amplifica de la misma manera tanto la señal que llega de la antena como el ruido que llega a la antena y también el ruido generado por el propio receptor. Por esta razón se cancela tanto el número como el denominador y por lo tanto la relación señal-ruido no queda afectada. Pero si el receptor estuviera formado por más de un elemento, entonces esta ganancia sí que afectaría a la temperatura equivalente del receptor. La expresión sería la siguiente: Sn es igual a Si entre K por TA más TEQ total por B. Como podemos observar en las láminas, esa sería si el receptor tuviera más de un elemento, donde TQ total representa la temperatura equivalente de todos los elementos relacionados. Que esto se relaciona en la siguiente forma, donde tenemos que TQ total es igual a TL más TE2 entre G1 más TE3 entre G1 por G2, donde se puede ver cómo un valor elevado de la ganancia del primer elemento hace que TQ total sea igual a TL. O sea, como podemos ver con el símbolo ese de la bolita, eso significa que las dos son iguales. Entonces el valor de la potencia del ruido no se incrementa más a causa del resto de los elementos. Y bueno, la temperatura ambiente, que vendría siendo la última que hay que calcular. Bueno, la temperatura ambiente influye en el cálculo de la temperatura equivalente del receptor, según se observa en la ecuación de la figura del ruido receptor. Cuando sí que podría influir más es en la hora de encontrar la potencia del ruido, tal y como se observa en la expresión del apartado C. Pero como en este caso no hay pérdidas óhmicas, este término se anula y la relación señal-ruido no queda afectada de forma notable en caso de que varíe la temperatura ambiente. Como último, daré mi conclusión sobre este ejercicio y sobre lo que es importante para mi materia. Bueno, me parece que el ejercicio estuvo bastante complejo, pero nos ayuda a cómo calcular los parámetros de una antena, como la directividad, la señal ruido, entre otros. Y bueno, también nos obliga a buscar cómo son sus fórmulas y cómo debemos calcular ciertos parámetros. Y realmente eso nos ayudará en el futuro cuando estemos trabajando con las antenas, porque también las antenas influye su construcción, los materiales utilizados o cómo fue construida. Y bueno, para tal vez cuando haya ciertos errores tendremos que usar estas fórmulas para buscar la directividad, porque hay ruido, entre otros. Y bueno, eso es todo. Gracias.